Excelente día, familia de Radio Arcoíris de Amor. Les saluda con el gusto de siempre su amigo y hermano en Cristo, Isaías Gil. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de devocional diario, uno más entre las llamas. La reflexión del día de hoy lleva por título ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y lo estaremos tomando del Evangelio de Mateo, capítulo 16, de los versículos 13 al 17. Leemos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fin de la cita. En un momento crucial de su ministerio, Jesús le hizo a sus discípulos dos preguntas fundamentales. La primera: ¿quién dice la gente que soy yo? En referencia al pueblo judío. En realidad, no era muy difícil de responder en esta pregunta, ya que en algún sentido todos tenían una idea de quién era Jesús. Pero luego vino la siguiente pregunta, la crucial, la fundamental, la importante, la que trasciende, la que en realidad es más difícil de responder. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Hoy en día, como en antaño, hay muchos que dudan de la identidad del Señor Jesucristo. Algunos creen que era un buen maestro, que vino con el fin de enseñarnos a vivir y a ser mejores personas. Algunos pensaban que solo era un buen hombre, o simplemente alguien que le gustaba ayudar a la gente. Otros pensaban que era un profeta, un mensajero de Dios. Pero lamentablemente también hubo algunos otros cuantos que creían que era un impostor, un fraude, un blasfemo, como triste y peligrosamente le llamaron los fariseos. Pero ¿quién es este Hijo del Hombre? Y personalmente para usted que me escucha, querido oyente, ¿quién es Jesús para usted? Cuando Jesús estuvo en la tierra, a la hora de escuchar sus enseñanzas, al ver los prodigios, los milagros que el Señor realizaba, la gente se preguntaba con asombro: ¿quién es este hombre? Por ejemplo, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, ocurrió un hecho que describe precisamente esto. Aconteció que cuando terminó Jesús de enseñar estas parábolas, se fue de allí y vino a su tierra, refiriéndose a la ciudad de Nazaret. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían entre sí: ¿de dónde tiene este tal sabiduría y estos milagros? ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Lamentablemente las personas no se habían dado cuenta de quién era este ser que estaba delante de ellos. Ellos ignoraban que las promesas hechas en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, por medio de los profetas, se estaban realizando, estaban sucediendo delante de sus ojos. Los mudos hablaban, los sordos oían, los ciegos veían, los cojos caminaban, los leprosos eran limpiados y los pobres en espíritu recibían el anuncio de la salvación. Las gentes corrían de un lado para otro para encontrarlo, para llevarlo a sus enfermos, para que liberara a sus demoniados. Comían del pan multiplicado, lo escuchaban, mas sin embargo, seguían ignorando la verdadera identidad del Mesías prometido. Como en aquellos tiempos, hoy en día hay muchos que ignoran quién es Jesús. Muchos tienen una idea vaga de quién es el Señor. Otros creen conocerlo, aunque tristemente no lo conocen. Algunos tienen una idea completamente errónea, equivocada de quién es Jesús. Y otros ni siquiera les interesa conocerlo. Y tristemente, aún hay quienes, aún llamándose creyentes, niegan su deidad, su carácter de Dios, y enseñan que Jesús simplemente fue un profeta o un ángel, un ser creado, a pesar de que la Biblia claramente enseña que Él es el creador del universo, el Dios eterno, el Dios encarnado. Bueno, hay muchas opiniones acerca de quién es Jesús,
pero lo que realmente vale es lo que Dios nos dice por medio de su palabra, la Biblia. Cuando Jesucristo le hizo esta pregunta a sus discípulos, el apóstol Pedro dio una respuesta digna de analizar y de estudiarse. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Jesús le hiciera esta pregunta a usted el día de hoy, estimado oyente, ¿qué le respondería? De la respuesta a esta pregunta, nuestra vida será impactada para bien o para mal, y aún nos afectará en nuestro destino eterno. En su respuesta, Pedro nos proporciona dos de los títulos de Jesús: el Cristo y el Hijo del Dios viviente. El Cristo, que como la mayoría sabemos, o tal vez podría decir como los cristianos sabemos, Cristo significa el enviado, el escogido, el elegido, el que Dios habría de mandar. Y el Hijo de Dios, el otro título, y aun cuando fue el apóstol Pedro quien hizo esta rotunda afirmación, es el apóstol Juan el que emplea el título de Hijo de Dios más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. De hecho, Juan, guiado por el Espíritu Santo, escribió en su Evangelio con el fin de convencernos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios que da vida eterna. Y casi al final del mismo, Juan escribió: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Desde su primer capítulo, Juan nos enseña que Jesucristo es el Dios manifestado en carne, el Dios entre los hombres, anunciado en el Antiguo Testamento por Isaías, el Verbo hecho carne. De manera que el título, el Hijo de Dios, es una afirmación de la deidad del Señor Jesucristo, es decir, Él es Dios. Lo segundo que aprendemos en el Evangelio de Juan en relación al título Hijo de Dios es que sin creer en el Hijo de Dios no hay salvación. De hecho, el que no cree, como categóricamente afirman las Escrituras, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En una ocasión, el Señor Jesucristo, al recibir un hombre que había sido expulsado del templo por dar testimonio de él, le preguntó: ¿crees en el Hijo de Dios? Este hombre respondió: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? De nuestra respuesta a esta pregunta definirá no solo la forma en que vivimos, la forma en que entendemos la vida o a Dios, sino que afectará nuestro destino eterno. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Cuando partamos de esta vida, de este mundo, ojalá pudiera usted afirmar como Marta, la hermana de Lázaro, aquel hombre que había muerto y fue resucitado por Jesús: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. O como el apóstol Pablo, que escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sé usted, en cuanto a mí, Jesucristo lo es todo. A Él le debo todo lo que soy. Él es mi Rey, Él es mi Señor, el Salvador de mi alma, el Salvador del mundo, el Dios hecho hombre, el Creador de todo lo creado, visible o invisible, el Rey de reyes y Señor de señores. El que murió en mi lugar en aquella cruz, pagando el precio de mis pecados, para poder ser reconciliado con Dios. El doctor James Allan Francis, en su poema Una vida solitaria, resumió la vida de Jesús de una manera magistral, de la siguiente manera: nació en una pequeña aldea, hijo de una mujer del campo. Creció en otra aldea, donde trabajó como carpintero hasta los 30 años. Después y durante 3 años fue predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca ocupó un cargo público, nunca tuvo familia, nunca fue a la universidad, nunca viajó más de 300 kilómetros de su lugar de nacimiento, nunca hizo nada de lo que se asocia con la grandeza. No tenía más credenciales más que su propia vida. Y solo tenía 33 años cuando la opinión pública se volvió en su contra. Sus amigos más cercanos lo abandonaron. Fue entregado a sus enemigos e hicieron mofa de él en un juicio por demás injusto. Fue crucificado entre 2 ladrones. Mientras agonizaba preguntando a Dios por qué le había abandonado, sus verdugos echaron suerte sobre sus vestiduras, la única posesión que él tenía. Cuando murió, fue enterrado en una tumba prestada por la lástima de un amigo.
Han pasado 20 siglos y hoy Jesús es la figura central de nuestro mundo, el factor decisivo del progreso de la humanidad. Ninguno de los ejércitos que marcharon, ninguna de las armadas que navegaron, ninguno de los parlamentos que se reunieron, ninguno de los reyes que reinaron, ni todos ellos juntos han cambiado tanto la vida del hombre en la tierra como la vida de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Oremos. Amado Dios que estás en gloria, te doy gracias por haber abierto los ojos de mi entendimiento, por haberme dado vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, por haberme revelado a tu santo Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida por mí. Gracias por amarme, por perdonarme, por entregarte en mi lugar. Y aunque jamás y de ninguna manera podré, en algún modo, sentido o medida, pagar todo el bien que he recibido de ti, aún así quiero y deseo con todo mi corazón vivir una vida que te agrade y que glorifique tu santo nombre. También te ruego por aquellas personas que me escuchan, Señor, y que aún no te conocen o han oído algo de ti, pero no están seguros o convencidos de quién eres, Señor. Te pido que te reveles a la vida de ellos, como lo hiciste en la vida de Pedro, para que si en algún momento tú les preguntas, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, todos a una voz podamos decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizarnos. Y Dios mediante, nos estaremos reencontrando en una próxima ocasión, en este tiempo de devocional. Uno más entre las llamas. Dios les bendiga.